Hermanita tiene su micrófono apagado. Perdón. Buenos días, hermanito. Dios les bendice. Vamos a iniciar con el servicio del día de hoy. Vamos a orar para que sea Dios ministrando nuestras vidas en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, porque tú la creaste, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de levantarnos con un propósito, Padre, para adorarte, para exaltar y engrandecer tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias, Señor, y que este servicio, Señor, sea agradable delante de tu trono de gracia, Señor. Te pido, Señor, que seas usando, Señor, de la vida que el que va a compartir tu palabra en esta mañana, Señor, y que tú seas, Señor, bendiciendo, Señor, a mis hermanos que en esta mañana también tienen a ver a conectarse, Señor, por medio de Zoom, Señor, y por los que nos estarán viendo, Padre, por las redes sociales, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, y bendecimos y engrandecemos tu nombre, Señor. A ti te damos la gloria, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, y en esta mañana nos gozamos, Señor, por poder, Señor, reunirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, gozarnos, Señor, para poder, Señor, servirte, Señor, para poder, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, hermanitos, les invito que abran sus Biblias en el Salmos 31:24, antes de pasar a la palabra. La palabra de Dios dice así en Salmos 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tomen aliento vuestro corazón. En esta mañana, en este pasaje, pues nos dice la palabra que nos esforcemos y que todos los que esperamos en Jehová vamos a recibir aliento a vuestro corazón a través de la palabra. Pues le voy a dar paso a mi esposo, que es el que hoy en esta mañana nos va a compartir de su palabra. Amén, amén. Pues muchas gracias. Le doy gracias a Dios por permitirme hoy compartir su palabra. Es un privilegio estar en este momento compartiendo de la palabra. Ahí donde estás, conectado, ya sea en Face o en Zoom, pues te mandamos un abrazo de parte de la Iglesia Dios es Fiel, de parte de los pastores Doroteo y Adriana. Pues este mensaje es muy importante para cada uno de nosotros, pero también para ti que estás conectado en Facebook, que si no conoces del Señor, pues hoy te puedas acercar. El nombre del mensaje es La sangre en los dinteles de tu casa. Cuando hablo de tu casa, vamos a hablar de tu corazón, de mi corazón. Entonces el título, lo vuelvo a repetir, es La sangre en los dinteles de tu casa. Voy a ser repetitivo en muchas veces, en ciertas partes, en ciertas frases. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo al Señor que quede bien impregnado este mensaje en tu corazón y que quede bien claro que tu casa es tu corazón y que esa sangre es poderosa. ¿De qué estoy hablando? De los dinteles de tu casa. Imagínate tú una puerta, en la puerta de tu casa, el poste derecho, el poste izquierdo y arriba se tenía que marcar con sangre esos dinteles donde iba a haber protección. Y yo te pido que pongas toda tu atención y que si tú no conoces al Señor, hoy sea este momento especial para tu vida y que el Señor, siempre el Señor nos está buscando, ¿no? Y que si tú te has alejado en algún momento del camino del Señor, pues regreses y que esa sangre esté fresca. Vamos a Éxodo, vamos a hacer un resumen para que comprendamos lo que vamos a hablar. Éxodo 12, voy a decir los versículos. Éxodo
capítulo 12, versículo 1 al 3, versículo 5 ahora al 7, versículo 13, ahora vamos al versículo 22 y al 23. Dice la palabra del Señor: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno de vosotros, cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Vamos al versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos al versículo 22 al 23. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bueno, hermanos, en estos versículos leímos que se iban a realizar 2 eventos, ¿verdad? Uno de ellos es que iba a pasar el ángel de la muerte a ir. Se apagó tu micrófono, Gus. Sí, perdón. Gracias, muchas gracias. Entonces, vimos que iban a haber 2 eventos, ¿no? Uno de ellos iba a pasar el ángel de la muerte a herir el primogénito de cada casa y hasta el primogénito del faraón y aún los animales de cada casa que no estuviesen, estoy hablando de todos, que no estuviesen sometidos a los lineamientos que Dios había trazado. Y al mismo tiempo, el pueblo de Israel iba a celebrar algo muy importante como era la Pascua. Entonces, estamos viendo que en ese momento iban a haber dos situaciones, 2 eventos, ¿no? Uno iba a pasar el ángel de la muerte a herir a cada primogénito de cada familia, ¿verdad? Y el otro evento es que el pueblo de Israel iba a festejar una Pascua, ¿no? Entonces, ¿qué se festejaba en esa Pascua? Era la celebración de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, pero vamos a ver ahora cómo era la Pascua. Primero veamos qué es la Pascua, porque quizás algunos no sepan y así podamos entender lo que se va a hablar hoy. La palabra Pascua tiene su origen en Éxodo, capítulo 12-13. Aquí podremos entender qué es exactamente la Pascua. Vimos una parte, ¿verdad? Que era una celebración de su libertad, ¿no? Antes de leer este versículo, recapitulemos un poco. Hemos leído que Dios había determinado que cierto día de este mes y de este año se tenía que tomar un animal sin defecto de las ovejas o de las cabras para inmolarlo. Inmolar, ¿qué significa? Sacrificar, ofrecer. Entonces tenían que tomar un animalito, un cordero sin defecto. Y ese cordero que escogieron sin defecto lo tenían que sacrificar, ¿verdad? Y vertir la sangre de ese animal en un lebrillo. ¿Qué es un lebrillo? Aquí lo tengo, dice,
es una vasija de barro vidriado, de plata u otro metal. O sea, vertían esa sangre en esa vasija y decía después que tenían que tomar un hisopo. ¿Qué es un hisopo? Muchas veces lo vemos en las películas y lo vemos como una torunda, ¿no? Como un cotonete, ¿no? Y ponen un cotonete grandote y hacen eso, ¿verdad? Pero no, no es eso. Dice que se refiere a una planta de flores blancas y pequeñas, de tallos verdosos y de aroma fragante, con sabor parecido a la menta, que muchas veces es usada como especias, condimentos para uso medicinal. En la Biblia se narra que el hisopo se utiliza para la ceremonia de la celebración de la Pascua. Entonces es lo que tenían que hacer, ¿verdad? Tenían que agarrar un cordero sin defecto, lo tenían que sacrificar, ¿verdad? Y esa sangre la tenían que meter en un lebrillo, en un tazón, vamos a poner así, en un tazón, y de ahí tenían que manchar esta planta, ¿no? Con olor a menta, ¿verdad? Un olor rico, ¿no? Y lo tenían que untar en este poste, en el otro poste y en el dintel de su casa, ¿no? Es lo que tenían que hacer, ¿no? ¿Con qué lo tenían que pintar? Con la sangre de ese cordero que había sido sacrificado, ¿no? Ahora sí vamos a leer Éxodo 12:13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ya sabemos que era una celebración, pero ¿qué es la palabra Pascua? Lo acabamos de leer, dice, Pascua es pasar por alto, saltar, ¿no? Dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Él está diciendo, la voy a ver y voy a pasar por alto. Entonces el Señor estableció que en cada casa de ese hogar, el ángel de la muerte iba a pasar, pero no habría mortandad, no habría muerte. O sea, la casa que estuviera marcada, dice, el ángel va a pasar el de la muerte, pero no va a pasar nada. Van a estar protegidos los primogénitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaría, ¿verdad? La sangre en el dintel marcada como lo ordenó el Señor. Era muy importante la obediencia, ¿no? Como también en estos tiempos es muy importante la obediencia. Entonces la sangre en ese dintel era, ¿qué dijimos? Era la sangre de un cordero sin defecto, sin mancha. ¿Y de qué nos está hablando este punto? Pues aquí nos está hablando de que Cristo, De Jesús. de que los requisitos que iba a cumplir ese cordero inmolado y de los requisitos que Cristo iba a cumplir en su momento. Era necesario que se cumplieran con todos estos requisitos que el Señor les mandaba. O sea, era muy necesario la obediencia si querían vivir, ¿verdad? Entonces, y por último, ellos tenían que guardar este rito para ellos, para sus hijos, para siempre, ¿verdad? Eso lo tenían que hacer. Vayamos a Éxodo 21:32. Ya terminamos el pequeño resumen, pero ahora vamos a la palabra. 12, vamos a leer del 21 al 31. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir.
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros les responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los egipcios de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, cuando Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e ir y servir a Jehová como lo habéis dicho. Entonces, Perdón, Gus, ¿cuál era tu cita? es Éxodo 12, 21 al 31. Ah, perdón, es que yo entendí 21, capítulo 21. Gracias. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Era muy importante, muy importante la obediencia. Hoy en estos tiempos batallamos con la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Van a hacer esto y lo van a hacer, este rito por estatuto, para siempre. Y se los vas a decir a tus hijos y tus hijos se los van a decir a sus generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? No había opciones, no había alternativas, no había recetas caseras, no decían, yo creo que mejor untamos la sangre así, ¿verdad? No había un yo creo que este cordero se ve mejor que el otro. No había eso. Ellos tenían especificaciones muy claras. Imaginemos en este momento que tú, ahí también donde estés tú sentado en tu casa, donde estás conectado, que tú y yo hubiéramos estado en ese momento. Ahora imagínate que en ese momento nosotros estuviéramos. ¿Cómo actuaríamos en ese momento? Posiblemente, ¿verdad? Con nuestra sabiduría y como se presume mucho, hubiéramos dicho, bueno, a mí me enseñaron, porque así decimos, tristemente ya se dice en muchas iglesias, ¿no? O muchos servidores, ¿no? Muchos lugares. A mí me enseñaron que la sangre se untaba como dice la palabra. Permíteme una Biblia. Como dice la palabra. Se unta de esta manera. Pero ¿qué decimos? Yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer como yo pienso, como yo creo que es mejor. A mí me enseñaron que con el cordero se debe de hacer de esta manera, pero yo lo voy a hacer a mi manera, como yo pienso. Así lo dice, ¿no? Pero aquí está. En este libro precioso están todas las indicaciones, ¿no? No es así. El Señor en ese momento pedía especificaciones claras y en este tiempo sigue el Señor pidiendo las especificaciones. Son muy claras en la palabra de Dios. El detalle somos nosotros que nunca hemos querido obedecer esas especificaciones que nuestro Señor dejó, ¿verdad? En ese tiempo y en este tiempo es muy importante la obediencia y marcar el dintel de los postes. Recordemos, para ti que estás ahí sentado en tu casa, estás conectado en el Facebook, cuando dijimos que eran los postes, hoy estamos hablando de nuestro corazón. Esa sangre debe de estar en tu corazón, en nuestro corazón. Entonces, era muy importante la obediencia, ¿eh? Tener marcado en el dintel de los postes esa sangre que el Señor les había dicho
que pusieran. ¿Ante qué? Ante esa catástrofe que se aproximaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban a ser muertos. Posiblemente nosotros también le hubiéramos dicho al Señor, ¿cómo que debo estar aquí toda la noche? Y amanecerme. Eso no me gusta estar encerrado. Y decimos, yo ya quiero salir. Posiblemente es lo que hubiéramos dicho tú y yo, ¿verdad? Posiblemente en estos tiempos le hubiéramos dicho, ya quiero salir, ya me aburrí. ¿Por qué voy a estar encerrado? A mí me enseñaron, y es de este modo, es de este modo. Si yo le agrego esto y le pongo esto, se va a ver mejor. Hoy en estos tiempos voy a tener más likes, más me gustas, ¿no? ¿No es así? Y decimos, uy, ya me aburrí, ya quiero salirme. Posiblemente es lo que hubiéramos dicho. Entonces, la pregunta es, ¿qué iba a hacer esa sangre de ese cordero en esa noche? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Y por qué había tanta relevancia en esa sangre? ¿Qué es lo que iba a hacer esa sangre y por qué era tan relevante? ¿Por qué era tan importante? Bueno, la sangre del cordero traería protección a los primogénitos de cada lugar. Y qué difícil, ¿verdad, hermanos? En aquel tiempo era ser primogénito. Tal vez en estos tiempos nosotros estamos muy orgullosos de ser el primero, ¿no? Lo presumimos. Pero en esa noche, yo te puedo asegurar que era muy difícil. En ese momento era muy difícil ser primogénito, porque dependías de que tuviera marcadas con la sangre de ese cordero los dinteles. Y quizás uno de los primogénitos diría, ¿no? ¿Será que me va a librar esa sangre? ¿Será que a mí no me va a pasar nada? Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Era ser primogénito. Pero también esa sangre de ese cordero también daría testimonio público de quién pertenecía a Jehová y quién no le pertenecía. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, esta sangre va a cubrir a mi pueblo. Es lo que dijo el Señor. Esta sangre va a cubrir a mi pueblo. Y los israelitas no podían dar por sentado que eran israelitas. No podían decir, yo ya sé que soy del pueblo de Dios, ¿verdad? Como hoy lo hacemos, ¿no? Ya sé que yo soy del pueblo de Dios. No lo voy a poner, como en este tiempo, ¿no? Ya soy cristiano, salvo, siempre salvo. No lo voy a poner. Yo ya la armé. Y ya lo acepté, soy del pueblo de Dios. Pero en aquel tiempo ellos no podían dar por sentado eso. Aunque ellos eran el pueblo, corrían el mismo peligro si no acataban las instrucciones, ¿verdad? No era entonces, yo soy del pueblo escogido, como decimos hoy, ¿no? Yo soy de aquí, ¿no? No era así. La sangre de ese cordero era la que daba el testimonio. La sangre de ese cordero también sería un recordatorio de qué, de libertad y de la salvación que solo Jehová podía traer, ¿verdad? La sangre de ese cordero también traería entendimiento correcto de quién es Dios, de su poder y su señorío por encima de los dioses de Egipto. Esa sangre era la que hablaba. Esa sangre era la que hablaba. Dije que iba a ser repetitivo porque es muy importante la sangre, ¿verdad? Del cordero. Es muy importante. Y te vuelvo a decir a ti el que estás ahí lejos, el Señor ahí está. Arrepiéntete. Ven a los pies del Señor y dile, cúbreme con tu sangre, Señor. Y quiero que quede bien entendido esto. Era la sangre, no era porque pusieran muchos candados y dijeran, no, con estos candados vamos a poner tantos y vas a ver que así no va a entrar. No era eso.
Solo la sangre del cordero untada en los dinteles de los postes era la que clamaba salvación en los hogares. No era el pueblo, no somos nosotros. No era esa puerta, no era lo que ellos creían, ni cómo se sentían, ni lo que pensaban del Señor. Era la sangre del cordero la que hablaba en ese momento. Es la sangre del cordero la que habla en este momento. Y qué difícil es ser necio, ¿verdad? En ese tiempo y no obedecer esas instrucciones tan precisas, ¿verdad, hermanos? Qué difícil era ser necio en ese momento, en el que esas instrucciones eran de vida o de muerte. Ahora, yo te invito a que imagines por un momento unas posibles escenas. Imaginemos a un primogénito muy espantado, preguntándole a su padre, diciéndole: papá, ¿es verdad que yo no voy a morir? ¿Es verdad que yo no voy a morir? Y el padre, seguro de quién era su Dios, señalaba a los dinteles y decía: no morirás, porque estaba seguro que esa sangre lo cubría. ¿Hoy tú estás seguro? ¿Hoy tú estás seguro que esa sangre te cubre? O también podemos imaginarnos a otro primogénito viendo a su padre desatendido, como lo hay en todos lados, ¿no? Desatendido del Señor, preocupado porque no veía el momento que la sangre fuera untada. Imagínate, ¿no? Esa preocupación de ese primogénito, viendo que su padre no estaba poniendo esa sangre en los dinteles, viendo que su vida estaba en las manos de su padre por esa sangre puesta en los dinteles. En aquel tiempo era literal, ¿verdad? En los postes, ya dijimos, los dos postes de tu puerta y en el dintel. Hoy es en tu corazón. ¿Ven? Hoy nos corresponde hablarle a nuestros hijos, ¿no? Entonces, tal vez, ¿verdad? Como siempre pasa, ¿no? En ese momento que todos están haciendo, pintando sus puertas, siempre hay un vecino, ¿no? Que se acerca escéptico, ¿no? Y quizá le decía: estoy imaginando, hermanos. ¿Tú crees que eso te va a servir? ¿Tú crees que esas manchas te van a servir? Pero si tú pecaste ayer, tú pecaste antier, tú pecaste el mes pasado, como le dicen, ¿no? Ahora ya te crees que de veras eso te va a salvar, eso te va a servir. ¿Tú crees que estos manchones te van a salvar? Como lo hay en todo tiempo, ¿no? Burlándose. Pero el primogénito no necesitaba defenderse, simplemente admitía su pecado y luego señalaba esa puerta y decía: esa sangre clama por mí. Amén. Yo te vuelvo a invitar: arrepiéntete. Amén. Ahora podemos imaginarnos que tal vez que habían familias que decían: no, yo no quiero que mi dintel se ensucie, ¿no? Porque así lo hacemos también. No quiero que se manche, me costó una la nota, ¿no? Pintar y hacer esto y el otro, ¿no? Me costó una lana. Mejor voy a poner una buena lista de mis acciones que hice en todo el año. Voy a poner una lista de cuántas veces estuve orando, de cuántas veces leí la Biblia, de cuántas personas evangelicé, cómo toco, cómo canto, cuántas cosas hago en la iglesia. Y lo voy a poner en lo más alto, dice, ¿eh? Para que el Señor vea que yo le pertenezco. Voy a poner todas esas obras que hice, para que vea que yo hice más que todos. Pero ¿qué crees? Ninguna lista se aceptaba como sustituto para esa sangre. No eran sus obras, era la sangre del Cordero.
¿Estamos comprendiendo por dónde vamos? Era la sangre del cordero. Posiblemente, ¿verdad? Una familia no quería matar a ese cordero. También como lo hacemos, ¿no? Porque pues me cuesta una lana, ¿no? Y la verdad, pues yo lo tengo preparado para otro momento, no para ahorita. Nada más lo voy a hacer, lo voy a matar porque tú me dices, no, no lo voy a matar. Porque tú me dices que haga esto, porque dice la Biblia, pues que ya estás viejo, ya estás atrasado. Tienes que modernizarte porque los tiempos vamos modernizando. Yo no lo voy a matar porque tú me lo dices. Pero ¿qué crees? Ese cordero tenía forzosamente que morir, porque de nada servía en ese momento tener un cordero vivo en esa noche. El cordero que tenía que pasar tenía que morir. Y hoy nuestras vidas pueden identificarse con esa noche. Hoy nuestra vida se identifica con esa medianoche. Y hoy sin duda, la Pascua que acabamos de leer en el capítulo 12 es una representación por excelencia de la muerte de Jesucristo. Ni el Cordero ni Cristo murieron por accidente. No fue por accidente esas muertas. Ambos fueron sacrificados para proveer salvación. Ambos fueron escogidos para morir y que su sangre fuera derramada. No habría otra opción. Tenían que morir. Y al mirar estos versículos podemos ver reflejada la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pues Cristo es nuestro Cordero Pascual. Es su sangre la que habla por nosotros, la que nos limpia, la que nos redime. Es su sacrificio. No son mis fuerzas, no son tus fuerzas, ni mis títulos. No son el número de Biblias que tengo en mi casa. No son cuántas horas he predicado, ni qué útil soy para la obra. No es nada, ni mi apellido. Es la sangre en los dinteles de nuestro hogar, de tu corazón. Vuelvo a repetir, es tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que importa? Perdón, es la sangre de ese cordero. Y ante esa sangre, ningún título puede permanecer de pie ante esa sangre derramada. No hay ego que pueda permanecer de pie. El ego, hermanos, es diabólico, es destructor. Esa sangre habla por nosotros. Esa sangre habla por ti, habla por mí. Y nosotros estamos delante de aquella medianoche. Hoy en día vivimos una situación muy similar a la de aquella noche, ¿verdad? La muerte ha tocado nuestras puertas. Estamos en estos momentos en medio de un caos terrible. Hay temblores, acaba de temblar hace poco. Lluvias. Está muriendo mucha gente. Estamos muy parecidos a esos tiempos, ¿verdad? Entonces escuchamos que hay pestes que se acercan, hay peligros que se acercan. Mis hermanos, la venida de Cristo es evidente. Y te puede sonar como, siempre lo dicen, pero la venida de Cristo está cerca, es muy evidente. Hoy podemos ver en las redes sociales que alguien dice, o que dicen esto, o que el otro, que no hagan caso de esto, que no hagan caso del otro, pero no hagan caso de esto. Prepárate, prepárate, y me uno a lo que dice el pastor Doroteo, ¿no? Prepárate como si Cristo viniera a esta medianoche. Alista esa sangre en los dinteles de tu corazón, de tu hogar. Predícale a tus hijos, predícale a tus amigos. Todos decimos que Dios es amor, pero a nosotros nos cuesta dar amor.
Entonces nos encontramos en medio de malas noticias, en medio de altos índices de mortandad, y muchos en este tiempo pueden decir que este virus que está pasando del COVID es un invento. Muchos podrán decir, como tristemente en muchos lados dicen, ¿no? Yo soy inmune a ese virus porque yo creo en Dios. Entonces, ¿dónde está tu Dios? A mí no me va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios. Podrá decir esto y opinar lo que ellos quieran, pero las muertes tristemente hablan, porque hoy en todo el mundo las muertes están terribles, ¿no? Pero sea un invento o no, la pregunta contundente hoy es para el que está conectado en Zoom, para el que está conectado ahí en su casa. Los dinteles de tus puertas, de tu corazón, están marcados por la sangre de ese cordero. Todos podemos decir ahorita, amén, amén, amén. Sí, lo podemos decir. Pero solo el Señor pasándose a través de nuestros hogares, a través de nuestras vidas, Él puede ver si está esa sangre. No importa, vuelvo a decirte, no, ni cuántos sueños tengas, ni cuántas veces estés realizado, ni qué es lo que quieras hacer, ni cuánto te pagan. Si hoy, escúchame bien, si hoy la muerte tocara tu puerta, la sangre del cordero está ahí, en tus dinteles. Pero saben, hermanos, nosotros tenemos la seguridad de que esa sangre sigue vigente. Hasta hoy sigue vigente su sangre. Hoy, mañana, siempre estará vigente esa sangre. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, ellos, el pueblo de Israel, tenían que encontrar ese cordero, lo tenían que buscar, creo, tenían que buscar un cordero sin defecto. Nosotros, gloria a Dios, hemos encontrado a ese cordero. Abramos la palabra de Dios en Isaías 53, 7. Voy un poquito más rápido para alcanzar el tiempo, hermanos. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, hermanos, Cristo es el cordero que habría de venir y vino. Cristo es el cordero que habría de morir, murió y resucitó. Y ellos tenían que encontrar al cordero. Tú y yo ya lo hemos encontrado. Ese cordero es Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Es su sangre la que habla por nosotros. Es su sangre la que habla por ti, es la que habla por mí. El pueblo de Israel no podía confiar en sus méritos, no podía confiar ni en la calidad de sus dinteles, ni en su estatus social. Nosotros no debemos descansar en nuestros logros, hermanos, sino en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es lo que yo pueda hacer. Ya vimos que no es por ni cuántos libros hemos leído o qué conocimiento tengamos, ni siquiera cuánto conozco de Dios. Es si mi vida está entregada a Él, a Jesucristo. Es si mi vida está entregada a Jesucristo. Porque si mi vida está entregada a Jesucristo, la sangre de ese Cordero Pascual me cubre. Amén. Entonces no vamos a entrar al reino de Dios por cuánta teología sabemos. Es necesario saberla. Es necesario saberlo. Pero no es el punto principal. Porque, pues, ¿cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? Es necesario estudiar la palabra. Pero quiero que entendamos que lo que nos abre la puerta al Padre es la sangre del Cordero en los dinteles,
de tu hogar, de tu corazón. Entonces el pueblo de Israel no eran definidos por sus pecados esa noche, no eran ni cuánto pecaron, sino que era la sangre de ese cordero en los dinteles la que hablaba, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos acceso a esa sangre por el perdón de nuestros pecados, sea cual sea nuestro pecado. No importa el tamaño de pecado que hemos cometido, tenemos acceso a esa gracia, tenemos acceso al perdón. No importa cuán sucia se encuentre tu vida. La escritura nos menciona en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que él venía y dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y yo te digo ahí donde estás conectado, si no conoces al Señor, no importa qué color sea tu pecado. Ven, ven, arrepiéntete, reconócelo como tu Señor, como tu Salvador, a Jesucristo. Hoy veíamos con el pastor en la mañana, ¿no? Muchos nada más queremos al Salvador, pero no queremos al Señor. Reconócelo tú ahí donde estás, como tu Señor, como tu Salvador. Y dile como Pablo decía, ¿qué quieres que haga, Señor? No importa qué tan grande sea tu pecado. Vayamos a Isaías 43:25. 1:18. 43:25. Dice así la palabra de Dios, para que tú que quizás hoy en esta mañana el Señor esté tocando tu corazón y quiera reconocer a Jesucristo. Y si hay algún hermano que pueda visitar a alguien con sus medidas respectivas, como nos están diciendo, háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, no importa de qué color sea, y no me importa, no importan para el Señor qué tan grande seas. Dice, yo los borré por a mí mismo y no me voy a acordar de tus pecados. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que hoy tienes ese acceso. Hoy tienes ese acceso, amigo, de acercarte ante el trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname, soy pecador. Yo quiero que esa sangre cubra mi dintel, mi vida. Amén. Entonces, hermano, el Cordero de Dios quita el pecado de tu vida. Ten esa plena seguridad que ese Cordero de Dios, que es Jesucristo, quita el pecado de tu vida, quita el pecado de mi vida. No son los remedios que hoy están pasando en la televisión, no es porque adores a fulano, a este santo sutano, a este santo, no, es la sangre del Cordero, es Jesucristo el que murió en esa cruz, es ese Cordero que fue sacrificado por ti y para mí. Entonces no son los remedios ni nada de eso. En este tiempo las redes sociales están poniendo muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros estamos escuchando que tú vas a recibir esto, tú vas a recibir el otro, ¿verdad? Pero no. O muchas veces nosotros queremos escuchar o la gente una palabra profética o por alguna persona, ya tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Esa es la más segura. Y ahí dice que el Cordero de Dios es quien quita mis pecados. Es que Él me libra. Ahí dice que ese Cordero me quita mis pecados, ese Cordero me salva. El pueblo de Israel debía de explicar esa festividad a sus siguientes generaciones. Nosotros ahora en este tiempo tenemos que continuar ese legado, hablándole a nuestras siguientes generaciones de lo que Cristo ha hecho
en nuestras vidas. Tenemos que continuar haciéndolo, hermano. Tenemos que continuar hablándole a los que siguen sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Háblale a tu vecino, hermano. Sal con sus respectivas medidas. Te tiene que doler esa persona que no conoce a Dios. Nos tiene que doler. Entonces, hermanos, si yo les preguntara cuánto Dios ha hecho en ti y en tu vida en esta terrible pandemia, y te dijera cuánto Dios te ha proveído cuando las puertas se cerraron, cuando la economía colapsó. ¿Qué estás pensando? Dios estuvo ahí, ¿verdad, hermano? Y te lo digo por experiencia. Yo estuve enfermo y Dios abrió los cielos. Abrió los cielos y nunca me faltó nada. Él sustentó mi economía. Él alimentó mi familia, supliendo todas mis necesidades. Y yo estoy seguro que hay muchos que Dios les suplió todas sus necesidades, conforme a sus riquezas de su gloria, porque es la sangre del Cordero la que está hablando. No es mi trabajo, seguro, no es solamente la sangre de ese Cordero. El pueblo al escuchar las instrucciones no se quedó inmóvil, hermanos. No se quedó esperando, el pueblo accionó. Vayan otra vez de nuevo en Éxodo 12, 27 al 28, dice la palabra, vosotros responderéis, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los primogénitos y, y los libró. Y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Él accionó, hermano. Ellos se inclinaron y adoraron. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente. Por eso decía yo al principio que es muy importante la obediencia. Cuando Jehová le había mandado a Moisés y Aarón, cuando viene la revelación, fíjense hermanos, cuando viene la revelación del poder de Dios a cada una de nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa más que lo que hicieron los israelitas, más que inclinarnos y adorar a ese Dios, a ese Señor. No podemos vivir de oraciones prestadas, hermanos. No podemos ya vivir de oraciones prestadas. No podemos vivir de que si alguien se la pasa intercediendo. No podemos ya estar haciendo eso. O sea, yo no estoy diciendo que no lo hagan, sí es importante, pero siempre queremos que toda la gente esté intercediendo por nosotros. Necesitamos ahora nosotros accionar, venir nosotros, inclinarnos y adorar al Rey, poner nuestras peticiones. Cuando nosotros entendemos que ese pecado que hay en nosotros, ¿qué hicimos, hermanos? Y cuando vimos que nuestra conciencia estaba llena de situaciones difíciles y que esa muerte eterna estaba cerca, ¿qué hicimos? No hubo otro camino más que entregarnos por completo a nuestro Señor Jesucristo. Y te vuelvo a repetir ahí donde estás. Ese camino es Cristo, donde podemos descansar y confiar en ese sacrificio que hizo perfecto, que nos libró y nos guarda de todo mal y nos dará vida y la paz en plenitud. Plenitud es que no te falta nada. Es esa sangre del Cordero, nuestros dinteles, en la que Dios nos guarda, hermanos, y la que Dios nos libra, ¿verdad? Entonces, muchas veces, fíjense, muchas veces también decimos así, soy pecador, pero vivimos como si no sintiéramos ese peso de pecado. Nos acostumbramos. Imaginemos hoy que Dios nos dijera, si no untas la sangre del Cordero en tus dinteles, te vas a morir, porque eres pecador. Recordemos que vimos, ¿no? Que solamente el Señor puede ver esa sangre. Yo puedo decir, ya soy salvo, pero solamente el Señor puede ver esa sangre. Si eres un cristiano verdadero o un cristiano disfrazado.
En ese momento les puedo asegurar que sentiríamos el peso de la muerte. Pero como estamos en la gracia, muchas veces decimos, mañana pongo la sangre de los dinteles, mañana, o pasada mañana lo hago, o cuando ya esté cerca, ya en la cama muriéndome, ya no tenga otra salida, entonces la hago porque hoy tengo muchas cosas que hacer. Hoy me tengo que divertir, estoy joven, hasta que esté viejito. Allí me encuentro ya con el Señor. Qué manera tan difícil y triste de desperdiciar la vida. Cuánta tragedia ha habido en este tiempo, hermanos. Ha fallecido muchísima gente. Han fallecido muchos hermanos en Cristo y nosotros inmóviles, sin untar la sangre del cordero en los dinteles, sin buscar de Dios, sin arrepentirnos. Nuestro Dios nos dará vida en abundancia, nos dará paz que sobrepasa todo entendimiento y plenitud, porque en Cristo no falta nada. Muchos necesitamos y anhelamos que acabe esta pandemia. Ya me aburrí, ya quiero ir a la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Dice en Mateo 6:6 que el Señor está en lo secreto. Nosotros decimos, ya quiero que acabe esta pandemia, ya quiero buscar, ya quiero congregarnos. Y cuando la abren, no vamos. Si ponen a las 10 el culto, llego a las 10:30. Si lo ponen a las 11, llego a las 11:30. Si lo ponen a las 2, llego a las 12:30. Ese es tu deseo. Ese es tu deseo. Y en Mateo 6:6 dice que en lo secreto dice, busca a tu Padre. Ahí en lo secreto búscalo, porque nos va a recompensar. Hoy también decimos, ya quiero salir, ya me fastidié de la casa, de estar encerrado, no poder ir a las pachangas, ¿no? Y tu Padre siempre ha estado ahí, en lo secreto de tu habitación. No se te olvide. O muchas veces ya queremos salir para que haya un avivamiento, para que se ponga bueno, ¿no? Porque estamos encerrados, pues vuelvo a decir, abren y no vamos a la iglesia tristemente. No compartimos la palabra al que sabemos que no conoce. Pero no ha habido un avivamiento, hermanos, en lo secreto. Mientras no hay un avivamiento en lo secreto, es muy difícil. Es muy difícil. La sangre del Cordero, hermanos, trae avivamiento genuino en lo secreto de nuestro hogar, en lo secreto de nuestro hogar. Cuando entendemos entonces, hermanos, que estamos mal, estamos perdidos, cuando entendemos que no hay nada bueno en nosotros, cuando ese peso de pecado cae en nuestra conciencia, entonces entendemos que nos surge la sangre, ¿verdad? De ese Cordero. Entonces vuelve a hacer la pregunta contundente, hermanos. Sigue siendo esa pregunta. ¿Tus dinteles están marcados por la sangre de ese Cordero, que es Jesucristo? Analízate. Analízate. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás actuando como esposo? ¿Cómo estás actuando como esposa? ¿Cómo estás actuando como padre? ¿Cómo estás actuando como hijo hacia los padres, como hermana, con tu vecino? ¿De verdad? ¿Tus dinteles están marcados? Hoy podemos estar seguros, hermanos, que Cristo es nuestra paz y nuestra confianza en medio de esta aflicción que nos rodea. Dice en Juan 16:36, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel tenía anunciada, ¿qué tenía anunciada? La muerte de los primogénitos. Así también Cristo nos ha anunciado a nosotros que hay la aflicción, que va a haber aflicción. Cristo ya lo había dicho, ya está escrito que íbamos a tener aflicciones. Hoy podemos encontrar en las redes sociales, hermano, tantos predicadores prometiendo un evangelio de felicidad, que todo va a estar perfecto y que todo es color de rosa. No va a pasar nada. Cristo prometió que iba a haber aflicción, hermanos. Pero Cristo también prometió que Él ha vencido al mundo.
Por tanto, nos gloriamos en nuestras debilidades, como dice en 2 Corintios 12, 9 al 10. Vamos a 2 Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por cuánto? Por cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando yo no puedo, entonces entra el Señor y eres fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Cuando débiles somos, fuertes somos en el Señor. Cristo ha vencido al mundo, hermanos. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es recibir ese sacrificio. Y la gran pregunta es, ¿y si la muerte llega en este momento? ¿Qué pasa si me da ese virus? ¿Qué pasa si me muero hoy? Hermanos, hoy tenemos la esperanza que aún más allá de la muerte, Él nos va a guiar. Lo vemos en Salmos 48, 14. Y si gustas tenerlo marcado en tu Biblia, si marcas tu Biblia o escribirlo, hacerlo y tenerlo en tu puerta, dice Salmo 48, 14, dice. Porque este Dios es Dios nuestro. ¿Qué está diciendo? Este Dios es nuestro. Dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él te va a guiar aún más allá de la muerte. Él me va a guiar aún más allá de la muerte. Tenemos esperanza, hermanos, en esta tierra y en esta vida y en la que sigue. Y vuelve la pregunta, hermanos. ¿Tus dinteles están marcados por la sangre de ese Cordero, Jesucristo? ¿Tu corazón, tu vida, ya la entregaste a Jesucristo? Si no la has hecho, hoy es el momento. Entrega tu vida a Jesucristo para que sea tu Señor, para que sea tu Salvador y aún en la muerte, como lo acabamos de ver, Él nos guía. No hay pierde. En Jesucristo nunca va a haber pierde. Entonces, hermano, nuevamente, ¿estás seguro que esa sangre, tú que conoces del Señor y que dices que yo soy hijo, que dices que yo soy cristiano, ¿estás seguro que esa sangre de ese cordero está fresca en tu dintel de tu corazón? ¿O has permitido que se seque? Aún es tiempo, hermanos. Entonces, fíjense, hermano, si ustedes pusieron atención en todo lo que hablamos, ya vamos a terminar en lo que acabamos de leer en Éxodo 12. La marca en esos dinteles no fue una casualidad. Hay muchos estudiosos y teólogos de la Biblia que explican que untar los dinteles puede ser una representación de esa cruz. ¿No lo notaste? En medio y a los lados. La sangre estaba en esa cruz. La cruz de Cristo ya estaba siendo anunciada esa noche pascual, ¿verdad? Todo apuntaba a Cristo desde ese tiempo. Nos era anunciada la esperanza de vida y la salvación en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 14, 6, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino. Para ti que estás ahí conectado, no hay otro camino. No es la imagen tal, no es la imagen fulana, es Jesucristo. La acabamos de Él. Él es el camino, es donde hay verdad, es donde hay seguridad, es donde hay salvación. Y te invito a que le digas, me arrepiento de mis pecados. Hoy vimos que no importa el color que sea, tú los vas a limpiar, tú me vas a guiar. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Para concluir, hermano, entonces quisiera compartirles esto. Él ha sido entonces el Señor Jesucristo, ha sido
sacrificado por nuestros pecados. Hoy podemos recibir a Cristo, ese Cordero Pascual, en nuestras vidas y que gobierne en nuestros hogares. Hoy podemos dejar que esa sangre marque nuestras vidas. Hermanito Gus, se apagó su micrófono. Perdón, vuelvo a repetir. Gracias, hija, perdón. Entonces Él ha sido sacrificado. Hoy podemos recibir a Cristo, el Cordero Pascual, ¿verdad? Nuestras vidas y que gobierne en nuestros hogares. Hoy podemos dejar que esa sangre marque nuestras vidas y la de nuestros hijos. No te estoy diciendo que yo porque acepté a Jesucristo, automáticamente mis hijos van a ser salvos. No, tú tienes como padre la responsabilidad de hablarles de Jesucristo a tus hijos y llevarlos a que acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Amén. Entonces hoy podemos ser partícipes, hoy tú puedes ser partícipe de esa Pascua en donde tu vida y mi vida serán libradas de todo mal. Y si no somos librados de esa muerte, ya vimos que Él nos va a guiar, pero a Él sigue siendo la gloria en esta vida y en la que sigue. A Él sigue siendo la gloria. El mundo siempre te va a prometer felicidad. El mundo te va a decir, cuídate de este chip, cuídate de esto, cuídate del otro, cuídate de la vacuna, o no sé de quién. Pero el Evangelio, la palabra del Señor nos está diciendo hoy en esta mañana, cuídate de que la sangre de Jesucristo esté en los dinteles de tu corazón. Aférrate, hermano, a esta escritura, porque la escritura nos promete esperanza en la sangre del Cordero. También nos promete vida eterna en la sangre del Cordero. Entonces, no descuidemos, hermano, esa salvación tan grande. No ignores, no pases de largo este mensaje. Ahí donde estás sentado, no lo pases de largo, no lo ignores. Puede ser tan trivial quizá. Y decir, siempre se predica de esto. Pero hoy quizá Dios no lo quiera dar. Pero quizá hoy pueda ser el último mensaje que escuches. El Señor quiere que te arrepientas, que le entregues tu vida y la sangre de ese Cordero Pascual, que es Jesucristo, esa sangre quitará tu pecado como quitó el mío. Ven a los pies de Cristo y dile, marca los dinteles de esa sangre, Señor Jesucristo. Pues muchas gracias. Hoy hemos terminado este hermoso mensaje. Dios les bendice. Gracias. Amén. Pues vamos a orar para darle gracias a Dios por la palabra, por el mensaje que hoy fue compartido. Y inclinamos nuestros rostros, hermanitos. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias porque sé que tú hablaste a nuestros corazones, Padre. Gracias por esa sangre preciosa, Padre, que fue derramada en esa cruz, Padre, porque fuiste ese cordero inmolado, Señor, que fuiste a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Gracias te doy por ello, bendito Dios, y que tú seas, Señor, hablándonos, Señor, incomodando nuestros corazones, Señor, si hay algo en nuestras vidas, Señor, tenemos que ir delante de ti, Señor. Es tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy, Señor, tuvieron para conectarse, Señor. Bendice sus vidas, Señor. También te agradezco, Padre, por los ofrendas, bendito Jesús. Que tú sigas derramando de bendición hasta que eso abunde en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Señor. Bendito eres, Señor. Te damos gracias, Señor, y por tus muchas misericordias, Señor, que has derramado, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, porque aún como hoy lo veíamos, Señor, y lo sabemos, Señor, está vigente, Padre Santo, y fue la que alcanzó nuestras vidas, Señor, y hoy podemos reconocerte, Señor, y declarar que eres nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu amor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. Estemos atentos a las indicaciones que se nos sube al grupo para las diferentes actividades que se van durante la semana. Dios les bendiga. Muchas gracias, Delphi y Gustavo.
Dios les Dios los bendiga, bendiga. hermanos. Un abrazo a todos. Dios les Bendiciones. bendice. Gracias, hermana Nelly. Ay, Gracias, buen día. hermano Gustavo, por el mensaje de mucha Gracias. bendición. Gracias. Bendiciones, Dios les pastora, bendice. pastor. Bonita tarde. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Gracias. Dianita y Ángel. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanitos. El Señor les guarde.